Bueno, Felipe, hoy tenemos un tema de análisis bastante interesante, un poquito técnico y porque es una noticia que hemos estado viendo probablemente los últimos 7, 10 días como con mucha insistencia en medios internacionales y tiene que ver con lo que se llama la estanflación o en inglés stagflation, que es un fenómeno que inicialmente se dio en los años 70 en Estados Unidos y queríamos analizar lo que eso significa. Si se llega a dar, hay muchos que dicen que no. Entre eso, la directora del FMI dijo, no, eso todavía no, estamos lejos. No, mentiras, fue la del Banco Central Europeo. Dijo, no, todavía no estamos viendo signos de estagflación, pero muchos expertos lo están diciendo. Entonces, Felipe, que es experto en temas financieros, pues le pedí que por favor nos contara un poco sobre este tema, la historia, lo que está sucediendo actualmente y lo que puede suceder no solo en Estados Unidos y en Europa, sino en general en el resto del mundo. Sí, así es, Andrés J. Como tú lo comentabas, pues Christine Lagarde era una de las fuentes, obviamente, más importantes donde se le consultó si podría de pronto vislumbrar que este fenómeno se pudiera presentar, y ella dice que todavía no. De todas maneras, pues los expertos económicos y los economistas de las grandes, de los grandes organismos multilaterales, pues están muy pendientes de esto, porque pues esto es un fenómeno que digamos que conlleva encierra varios factores. Eh, para poder de pronto entender un poquito, empecemos explicando rápidamente el concepto de lo que es la estanflación o stagflation en inglés. Básicamente se generan tres situaciones al mismo tiempo, en forma simultánea, y es que se genera una inflación, un incremento de precios y un crecimiento muy bajo, nulo o un crecimiento negativo en las economías. Entonces, digamos, como la sumatoria de estos tres factores, de estos tres fenómenos, pues que hace naturalmente que se presenten una serie de inconvenientes desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la calidad de vida en los países, y pone en algún momento también en aprietos, digamos, a las políticas monetarias que están básicamente reguladas por sus bancas centrales, pues para poder eh, revertir el efecto de una de estas tres variables o de una de estas dos variables, pues para volver, digamos, al camino normal de productividad y de crecimiento de economías. Entonces, básicamente el concepto es que se dan estos tres fenómenos, una inflación, un crecimiento de precios y un crecimiento económico muy bajo o nulo, o en algunos casos, pues crecimiento negativo. Eh, Básicamente, pues como lo comentaba, pues las medidas que en un momento dado se puedan adoptar para controlar este fenómeno, eh, siempre generalmente afectan alguna de estas tres variables que comentábamos, o el incremento de precios o el crecimiento económico. Y esto, pues, básicamente lo que genera es que algunas políticas monetarias, eh, en cabeza de las bancas centrales, digamos, se pongan a prueba. Ahora más adelante, para complementar esta explicación, vamos a comentar rápidamente que Colombia en algún momento sufrió de esta inflación, y vamos a comentar cómo lo manejó. En el caso específico de los Estados Unidos, pues básicamente que son las economías más grandes del mundo, Estados Unidos, China, etcétera, pues entonces lo que eh, se ha hecho es que eh, a veces se generan muchos subsidios, ¿cierto? Por el tema pues primero la pandemia, ahorita también todavía temas de pospandemia, se ha generado, digamos, muchos subsidios que han llevado, primero buscando que se genere un mayor empleo, pero el efecto que ha generado es que se ha dado, digamos, una capacidad de generación de mayor empleo, pero hay aumento de inflación. Eso es lo que le ha pasado, lo que hemos también reportado aquí en nuestro videoblog de Gerentes 360 en algunos episodios anteriores. Entonces, sí, se genera posibilidades de que se reactive la economía generando mayor posibilidades de empleo, pero a la vez, por ese tema de subsidios, también
se genera un efecto que es que la inflación aumente. En el caso específico de los Estados Unidos y Japón, es que se han visto también en el dilema de eh, tener, digamos, que elegir algunas medidas y ponerlas a prueba para poder medir qué reacción tienen o qué efecto tienen de forma cortoplacista en la inflación y mirar a ver cómo se puede también buscar a prueba y ensayo un poco el tema de elevar los niveles de desempleo y de todas maneras pues mirar y controlar o monitorear el efecto y desafortunadamente eh, eh, una de estas variables pues no se ha podido controlar de la mejor forma como ha sido por ejemplo la reducción del desempleo y el tema de la inflación. Entonces, ahorita pues las bancas centrales están terminando de monitorear y terminando de definir cuál de estas estrategias puede ser la mejor, pero no deja de ser un poco, no deja de ser un poco decisiones que son un poco de prueba, ensayo y error y mirar a ver qué reacción tienen tienen las economías. Lo comentabas tú, Andrés Julián, al principio, pues, de la introducción a este tema, pues en la década de los años 70 en los Estados Unidos, pues causó una estanflación y básicamente lo que la generó fue en su momento la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la cual dejó de exportar petróleo a los Estados Unidos y a algunos otros países de Europa. Y esto inmediatamente generó un efecto dominó que fue el aumento sustancial del precio del petróleo, lo que a su vez llevó a un aumento en los costos de producción de muchos productos, de muchos servicios, y por ende, pues, se generó una reducción en el consumo y desafortunadamente un aumento en el desempleo. Sí, Felipe, es una situación bastante, es particular, no es una situación normal, es una situación que usualmente no, yo creo, puedo estar equivocado, pero creo que siempre se daba por factores externos y de pronto lo que pasaba, y lo reportamos varias veces el año pasado en Gerentes 360, es que cuando Estados Unidos estaba dando los subsidios y cuando inyectaban constantemente dinero a la economía, básicamente la respuesta de la Reserva Federal es sí, sabemos que viene inflación, pero después la enfrentamos. Pero el problema, Felipe, es que ellos no tomaban en cuenta que vendría esta guerra que Ujú. aunque todavía es pequeña y ojalá siga así y se pueda controlar, pero ha repercutido en un aumento muy grande en el precio del petróleo y que en economías conectadas mundialmente, dependientes del petróleo, se genera un efecto dominó en el resto de la cadena, no solo local, sino a nivel mundial, en la producción de los mismos productos, en el transporte. Entonces es un tema bastante complejo y como tú decías, puede que nos toque también en Latinoamérica y en otros lugares, así directamente no estemos viviendo el efecto del incremento de precios. Solo dos datos, hace un par de semanas dijimos, según la FAO, que en el 2021 los precios incrementaron un 20% y la FAO hace 2 semanas también dijo que por la guerra esperaban que el próximo año se aumentara por lo menos otro 20%. Y solo la comida. Entonces es un tema bastante complicado. Así es, Andrés Julián. En el caso de Colombia, como lo comentaba ahora, pues en algún momento en el siglo pasado, pues vivió un tema de estanflación, pero básicamente fue, eh, de acuerdo a los expertos, fue una estanflación que fue más que todo inducida por políticas monetarias no muy atinadas en su momento, que generaron básicamente una caída drástica en la producción y el empleo. Y obviamente esto también colapsó la demanda agregada. Pero lo único interesante que logró ahí nuestra banca central, nuestro Banco de la República, fue lograr controlar la inflación, que logró bajarla de 2 dígitos a 1 dígito. Y eso fue, digamos, como el gran acierto del país en su momento. Tanto así, pues que en ese instante, pues el Fondo Monetario Internacional, pues felicitó, digamos, al Banco de la República por la política empleada en su momento para controlar la inflación. Entonces,
Esto es un caso, digamos, interesante, pero también atípico dentro de la forma como se deben controlar tres variables, pero Colombia por lo menos lo logró en el tema de la inflación y lo logró después de muchísimos años de tener inflación de dos dígitos, poderla bajar a un dígito prácticamente, creo que eran 30 años, 28, 30 años que han transcurrido. Entonces, eh, en este momento, pues con este tema, pues toda la atención está centrada en los Estados Unidos y en los países más o las economías más grandes de Occidente, para mirar a ver cómo se puede controlar o que no se suscite este fenómeno, gracias pues al conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿no? Vale, vale, Felipe, es un tema que seguiremos analizando aquí de cerca en Gerentes 360, mirar las repercusiones y bueno, pues también pendiente de la situación en Ucrania. Así que la invitación a que sigan conectados y no se sigan perdiendo estos análisis.